Bien, amigos, comenzamos ya nuestra entrevista flash para nuestro espacio Más Report por Más 100.7 FM. Y por supuesto, estamos haciendo una entrevista que ustedes también de forma paralela podrán escuchar a través de nuestra cuenta Venezuela USA ORG por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y unas 7 plataformas de podcast, además de nuestra página venezuelausa.org, esta entrevista que, bueno, consideramos importante justamente con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends, con respecto a un tema, yo le estaba diciendo off the record, que un tema que se ha convertido en luto nacional en Venezuela. Son dos formas distintas de tomar esta situación. Estamos hablando de la administración Biden, estamos hablando del el venezolano común, ¿no? En general, con respecto a la liberación de estos dos sobrinos de Cilia Flores. Estamos hablando de dos jóvenes que ya habían sido condenados por la justicia norteamericana como narcotraficantes, ¿no? A cambio de 7 estadounidenses que fueron detenidos de manera injusta por el régimen de Maduro. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué cambió? Inclusive señalan, y quisiera que me desmintiera o no Antonio de la Cruz, que siempre está muy informado, que ya esta era una decisión que había sido tomada con anterioridad, inclusive ya tenía, ya los sobrinos sabían que venía un sobreseimiento semanas antes inclusive del huracán. El huracán solo sirvió también, entre otras cosas, para que en medio del tumulto saliera esta decisión. ¿Cómo te encuentras, Antonio de la Cruz, ¿no? Muy Analista bien, político? muy bien, gracias, Damaso, por la participación en tu programa. Fíjate qué ocurre. Esto tenemos que verlo en dos claves, en dos dimensiones. La clave interna de los Estados Unidos y la clave de Venezuela, la propia de Venezuela. Cuando lo vemos dentro de lo que es Estados Unidos, debemos entender que es la administración Biden que tiene como prioridad rescatar a todos sus ciudadanos estadounidenses que están presos en el mundo. Está dentro de ese contexto. Tenemos que verlo ahí. ¿Qué pasa? Para poner otro ejemplo y no centrarnos solamente en el de Venezuela. Sabemos que la basquetbolista que está detenida en Rusia, perdón, Y también un marín. Greener, ¿verdad? Y el exmarín Paul Whitehall también se lo plantearon a Putin por un intercambio con un ruso, Víctor Bout, que está condenado, está pagando cárcel aquí, porque es uno de los hombres que manejaba el contrabando o la venta de armas y que ha asesinado o matado estadounidenses en las guerras, puesto bombas. Entonces, cuando tú lo ves en esa perspectiva, te das cuenta que cambian a dos estadounidenses muy importantes para los Estados Unidos y uno por uno que consideran que es importante para Putin. Sin embargo, Putin no ha negociado en ese caso. Recordemos que aquí la basquetbolista está condenada a 9 años porque portaba ¿cómo se llama? Lociones que contenían cannabis para los dolores, como ella basquetbolista. La detectaron pasando ahí los perros y la agarraron. Entonces, bueno, sabemos que son rehenes para negociar. Con el caso de Venezuela es la misma condición. Vienen buscando desde hace de un tiempo la liberación de lo que se conoce los Citgo 6 o los Citgo 5, porque recordemos que liberaron uno cuando fue Juan González a Venezuela en aquella oportunidad y se trajo y regresaron dos con ellos, ¿no? Ellos consideraron la liberación de uno de los Citgo y el otro. Sí, como de buena voluntad en esa negociación subterránea todavía. No, no era tan buena voluntad, era a cambio de sacar de la lista al sobrino de Ajá. Silvia. Lo que pasa es que eso se tomó tiempo. A Malpica Flores, el tesorero de PDVSA. Es tesorero, sí. Entonces, y eso Maduro lo reclamó en insistencia en las conversaciones con ellos que no lo habían cumplido. Lo hizo por todos los canales, lo hizo hasta por los canales de la Mesa de México. Y al final él logra la liberación, el retiro de del sobrino
de la lista. Entonces, ¿qué ocurre? Pero cuando vemos esto en frío dentro del contexto venezolano, el baño de realidad es muy duro, porque lo que nos dice a nosotros, la lucha por la libertad de Venezuela es de los venezolanos. Nosotros luchamos por nuestros ciudadanos estadounidenses, pero la lucha de libertad de Venezuela es de los venezolanos. No, los Estados Unidos o la administración Biden puede ayudar, pero no es su misión. La misión es de los venezolanos. Entonces te dice, o sea, yo no tengo a los Estados Unidos como un aliado natural para luchar contra una banda criminal, un crimen organizado, un gobierno criminal, un gobierno que acababa de ser un régimen que acababa de ser llevado a que era criminal de lesa humanidad una semana antes. Entonces, ni siquiera por eso tuvieron los modos para poder, y además ni siquiera le participaron al interinato que iba a haber este intercambio, los agarró por sorpresa. O sea, ni siquiera con su aliado que supuestamente tienen y reconocen, tuvieron ese gesto de decirle vamos a ir en esta búsqueda. Y ahí sí tiene que producir un duelo, porque hasta ahora nuestro escenario siempre ha sido que los Estados Unidos luchan por la libertad y la democracia. Y la justicia. Y la justicia como lo hacía en la Guerra Fría, cuando luchaba por el capitalismo y por la democracia y por la libertad. Entonces aquí tú dices, ok, ahora yo me encuentro en que mis esfuerzos son los que pueden permitir que Venezuela salga libre contra un gobierno o un régimen que es criminal de lesa humanidad. Entonces, te cambia todo el enfoque para poder enfrentarlo. Porque no solamente eso, la otra señal que da es que yo negocio con el secuestrador. Si nosotros vemos a los estadounidenses como rehenes, Estados Unidos negocia con el secuestrador. Entonces, con el criminal. Ajá, con el que secuestra. Sí, con el criminal es un crimen. Por eso, entonces yo me puse a pensar, tú te puedes imaginar en la época de los extraditables en Colombia, que Pablo Escobar se hubiera puesto a negociar, a agarrar a estadounidenses como rehenes en vez de agarrar colombianos, que fue lo que hizo, ¿verdad? Que metían, agarrar a colombianos para evitar que fueran esa ley de los extraditables. Entonces, ¿qué hubiera hecho los Estados Unidos? Hubiera negociado con Pablo Escobar. Bueno, fíjate, Antonio, eso es lo que dice justamente Diego Arria en una nota, una entrevista exclusiva que le dio al Nacional. Dice que, bueno, es preocupante porque esto va a generar posiblemente una cacería de norteamericanos que estén en el exterior y que estén sobre todo en países donde se mueve justamente ese tipo de regímenes. Y además señala de forma preocupante para Estados Unidos que vayan a estar ya, en todo caso, a ver, como conclusión, estaría tratando de regularizar las relaciones con Maduro. ¿Cómo tú ves esa aseveración? Terminando lo de Pablo Escobar, nunca hubiera negociado con Pablo Escobar, le hubiera exigido al gobierno de Colombia que tenía que buscar como lo hicieron, como lo han hecho. O sea, lo que te llevó a esta reflexión es porque resulta que el Estado criminal es el que está gobernando en Venezuela, porque si hubiera un Estado que no fuese criminal, no hubiese sido a través de ello, le hubiera pedido al Estado correspondiente a que buscase esa liberación. Entonces, con respecto a Biden, entonces esa señal de Biden sí anda en un sistema que los venezolanos resuelvan su situación. No son los Estados Unidos los que nos van a facilitar esa solución ¿cómo se llama? De conseguir la libertad y la democracia en Venezuela. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. O sea, yo creo que eso sí nos da hoy a levantarnos hoy a pesar de ese luto, como lo señalaste, que tenemos que entender. Entonces también le pone la situación más difícil a Maduro, porque aquellos grupos dentro del PSUV que han venido buscando que Maduro no sea el candidato en el 2024, se pueden poner creativos. Le pone el costo a Maduro también, de que para salir de Maduro hay que ponerse creativo, porque no está en los Estados Unidos. La justicia norteamericana no está en este momento del lado. Dicen, seguimos reconociendo a Guaidó como presidente legítimo. Sí, sí, para que vayan a México y le permitan a ellos legitimar toda la negociación que quieren hacer, que tú estás diciendo, de poder darle la licencia
a Citgo y de poder entonces decir que son los venezolanos los que lo pidieron. Lo que están buscando en ese México es poderse lavar la cara a ellos y no hacerlo unilateralmente porque saben que tiene un efecto negativo del Ahora, problema. desde el punto de vista de Biden, ¿qué crees tú que prevaleció? Te había hecho la pregunta para esta toma, esta decisión, pensando desde su punto de vista como tienen que hacer, pensando en los Estados Unidos, ¿no? Más que en Venezuela, obviamente. Sabemos que eso es así. Tú sabes, Damaso, que aquí el lobby es muy importante. Las cartas de los familiares y seguro las entrevistas de los familiares de estos rehenes que estaban en Venezuela, con los congresistas, con los senadores, tiene mucha fuerza porque son los que llaman directamente a la Casa Blanca, porque esos son gente que ellos sienten que tienen que representar y eso tiene mucho peso aquí en Estados Unidos. Entonces yo creo que la presión de estos familiares a través de sus representantes y senadores han venido creando toda una sensibilidad de recuperar, porque no se ha logrado, se logró hacer la negociación con la basquetbolista, pero él no la aceptó Putin todavía. O Entonces tú sea, te das cuenta cómo va Biden eh, haciendo acciones bajo ese concepto. Y yo lo único que puedo comparar esto con la salida de Afganistán en términos figurativos, en términos de que Biden toma decisiones en las que las consecuencias para los que están dentro, cuando tú lo ves desde el punto de vista afgano, él dejó una situación ahí muy difícil, que todavía hoy sigue siendo grave, o sea, la hambruna que hay ahí, donde pudo haber salido de una manera en la que pudo dejar una base aérea para controlar algunas cosas. Entonces tú te das cuenta en Venezuela, por eso te digo, lo que nos dice el mensaje, ustedes se quedan ahí, ustedes resuelven su situación, ustedes vean cómo la resuelvan, pueden contar con algún apoyo nuestro, pero no es determinante el apoyo de los Estados Unidos para poder resolver la crisis de Venezuela, según lo que pasó con el intercambio, porque el perdón para que ellos pudieran haber salido de la cárcel es del potestad del presidente. Y sabemos que fueron perdonados por Biden. Esa es una decisión que le tocó tomar. Pues de otra manera, por haber sentencia firme, él tenía. hubo un sobreseimiento allí anterior, Por ¿no? supuesto que hubo, porque si no, no pueden salir de la Claro. cárcel, porque ellos tenían Un condena firme. sobreseimiento que pesó sobre la justicia norteamericana. No, no pesó sobre justicia, es una decisión que él puede tomar, es una decisión, Ok. si él, para ponerte otro ejemplo, para no irnos solamente al humano, si él no perdona a los pavos el día de Acción de Gracia, pues le ponen dos y él dice, perdono a este para que se salve, que están condenados, vamos a ponerlo así, a morir porque lo van para comérselo en el día de Acción de Gracia. Es el mismo concepto, el presidente tiene esa potestad, esa libertad de sobreseer después que están condenados. Por eso Okay. cuando uno hablan del caso de Alex Saab, que si la Casa Blanca lo puede subir, no, todavía no hasta que se termine el juicio, si hay un juicio, ahí podría ocurrir lo mismo que está pasando o que pasó con los sobrinos, los narcosobrinos de Cilia Flores. Estamos hablando con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trade, analizando un poco esta liberación de dos condenados por narcotráfico aquí en los Estados Unidos, como son los sobrinos de Cilia Flores y de Maduro, por 7 norteamericanos en Venezuela que habían sido prácticamente secuestrados por el gobierno, por el régimen. Te voy a hacer dos preguntas entre las conversaciones que he tenido por teléfono, las he tenido en la cabeza, creo que sopesan mucho y buscan tratar de conseguir la verdadera motivación de esta decisión. Por ejemplo, ¿qué está ganando la administración de Biden con este entendimiento subterráneo con Maduro durante estos últimos meses que terminó justamente en este canje? ¿Y para qué serviría o para qué sirve? ¿Qué está detrás de esta liberación? No solamente de los 7 norteamericanos en Venezuela, sino los otros 2 que están buscando ser liberados en Rusia. ¿Qué hay detrás? ¿Hay algo electoral? ¿Hay un Busca, cambio de la geopolítica? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? no, busca en clave electoral, como estamos en las elecciones de medio término, busca mostrar que todos los estadounidenses en el mundo tienen la protección de un gobierno. Y en ese sentido, él agrega a esa lista los que va consiguiendo. En este caso, consiguió primero los de Venezuela,
está pendiente y creo que están negociando también unos con los iraníes, lo escuché ayer. Entonces, es mostrar cómo estos rehenes estadounidenses, esta administración se preocupa y por lo tanto los trae de regreso a casa para que puedan estar unidos con su familia, sin tomar en cuenta para nada el contexto interno de los países donde ha sucedido esto. Es más, en términos nacionales, hoy Maduro sale muy fortalecido dentro de su liderazgo, dentro de su partido y dentro de la misma Venezuela, porque aparece como un el dirigente que puede doblegar, si le pusieron presos a los sobrinos, él consigue que los liberen. Entonces, la fortaleza de Maduro hoy es muy alta. Sale fortalecido inclusive sobre la justicia norteamericana. Por eso, si Maduro administra bien ese capital político, podríamos tener Maduro para rato. Mira, y además, que sale debilitada aquí es la democracia, el sistema democrático. Sobre todo en Venezuela. Para Venezuela es muy difícil porque la banda criminal de lesa humanidad se consolida, considera que ni la justicia de los Estados Unidos no se doblega ante lo eminente, lo que ellos consideran que logran, porque si bien es cierto, los sobrinos siempre han estado sobre la mesa de Cilia Flores, los narcosobrinos, los Estados Unidos trató, pero siempre se mantuvieron en esa línea de que no había ninguna posibilidad de ninguna otra negociación si no eran los sobrinos y al final lo consiguieron. Entonces te da una línea de acción desde la que salen muy fortalecidos, porque ya los tres sobrinos de Cilia Flores están en libertad en Venezuela. Sí. Además que, bueno, cae por su propio peso a pesar de los argumentos de la misma administración Biden, el tema del interinato y prácticamente deja saber a todo el mundo que para negociar en Venezuela hay que hablar con el capo. Hay que hablar con el capo para poder resolver asuntos de otros países en Venezuela. Fíjate, y aquí voy a otro elemento, ¿no? Está el tema de Alessap, pero a ver, ¿qué va a pasar allí? Porque no son los únicos 7 norteamericanos que estuvieron detenidos en Venezuela. Hay más y posiblemente venga otra negociación. Sí, en Venezuela quedan, por la cuenta que uno tiene por aquí, por lo menos de 3 a 4 norteamericanos más como rehenes. Alessap ha sido una condición para poder regresar a México, que es la condición que ellos han sostenido como una línea firme. Si no soltan a Alessap, no vamos a México. Estados Unidos quiere que vengan a México para hacer la justificación de toda la normalización de la relación con Maduro. Entonces, sosteniendo esa línea, Alessap está en un proceso judicial donde la Casa Blanca no se puede meter, porque mientras esté el proceso judicial, ellos no pueden interferir en la justicia. Una vez que la justicia tome decisiones, y aquí acuérdate que la que viene es el considerarlo si es o no un diplomático, que es el caso que hay que ventilar, que pidió el juez de Miami, que se hiciera primero antes de ir a la causa de, ¿cómo se llama?, de lo que fue extraditado desde Cabo Verde. Entonces, esa podría ser una instancia donde podría ocurrir, pero es la toma de decisión del mismo juez, si a la final acepta el Departamento de Estado de que él tiene condición diplomática. Y en ese sentido, el juez tomaría su decisión propia. Entonces no hay interferencia, ¿no? En el caso de Alessandro. ¿Qué podemos ver en el futuro? Bueno, vemos un Maduro fortalecido, un Maduro roncando en Venezuela, una posición muy aturdida después de esto. Va a costar mucho recomponer este duelo. Hay un duelo que hay que pasar y recomponer la línea de acción. Eh, un interinato debilitado, bueno, sale un interinato muy debilitado porque se ve que es más un medio para los Estados Unidos y poder defender aquí algunas consideraciones, algunos activos y no tener esa relación fluida con Maduro, pero que es útil, lo usan a su interés. Hoy, como interinato, yo no iría a México, no hay nada que ir a buscar a México. No solamente no hay que ir a México, es que está completamente bombardeada la opción de ir a unas elecciones. No, sí se va a dar para poder justificar Pero ¿cómo vas a ir a unas elecciones
con un elemento que tiene este tipo de poder y de manipulación de otros poderes, tanto fuera como dentro del país. Porque insisto, en lo que la señal que manda eso que ocurrió este sábado es que Venezuela se normaliza y para poder normalizar hay que hacer unas elecciones para que le dé una legitimidad de origen al Poder Ejecutivo. Y por eso va a haber elecciones y va a ser observada seguramente No, no, y como tú lo dices, hay Maduro para rato después de estas elecciones. totalmente. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene un proceso de elecciones donde va a participar una gran parte de la oposición, porque no te están dejando otra. Tú no tienes otra manera de poder hoy enfrentar y restaurar la democracia en Venezuela, porque no tiene las armas, no tiene un movimiento. Y la llegada de Petro, le ayuda muchísimo a Maduro a poder sostenerse en ese blanqueo de ser el que realmente está en las conversaciones con el ELN y toda esa diplomacia que Petro va y está haciendo, y si gana Lula también en Brasil, que es muy probable, Maduro va a seguir teniendo voces de otros países que le permitirán sostenerse y en la que hay que normalizar las relaciones con él. Yo lo que veo es En otra, en una otra, normalización internacional. en otras palabras, Antonio, a ver, el tiempo de poder enfrentar a Maduro pasó, porque justamente ya la situación que está viviendo América Latina, con Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Luis Ignacio Lula da Silva, yo creo que a partir de este momento, México, con Manuel López Obrador, pues ya no puedes, ya es imposible aislar a Maduro, ¿no? Y creo que además, por el contrario, hay una reorientación de la izquierda nuevamente en América Latina. Sí, correcto. Yo lo que creo es eso, ¿no? Brasil, Argentina, Yo lo que Chile. creo que hay que plantearse nuevamente la estrategia de cómo enfrentar esta situación. Si Maduro es el secuestrador y Venezuela son los secuestrados, cómo replantearlo, porque es muy difícil establecer un mecanismo de solución con secuestrado secuestrador. Si ves el efecto, si vamos a ir a un proceso donde el desgaste por sí mismo lo logre sacar, va a tomar mucho tiempo. Porque después de lo que ocurrió El con sábado. nuestro sobrino, realmente creo que vamos a tener una situación que hay que replantearse las estrategias para poder enfrentarlo solos. O sea, porque aquí definitivamente la señal que nos dieron, el despierte de ese sueño, pensando que Estados Unidos era el gran aliado para poder salir de Maduro, nos dijeron, no, es de ustedes los venezolanos y que si es cierto, tú lo dijiste, hubo tiempo para el aislamiento y sacarlo, que a lo mejor no lo logramos en ese proceso y ya la comunidad internacional no nos ve con esa prioridad. Estamos a nivel de prioridad de Haití, que en Haití tú ves las cosas, suceden catástrofes, todo, y nadie Y le da nadie presta atención, igual. lamentablemente. Está pasando con Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio, por tu participación y por tu análisis en nuestro programa. Y bueno, por este panorama y esta lectura importantísima, este huracán Ian que pasó también por Venezuela con esta información del sábado. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Ya saben, además de más Report por Más 100.7 FM, nos estaremos escuchando estamos escuchando esta entrevista a través de venezuelausa.org y, por supuesto, de las diferentes plataformas de podcast, ¿no? Que tenemos a través de Spotify. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias, Antonio.